parafraseo de la definición de transhumanismo y reconfiguración del ser humano, que es lo que estamos viendo. Un saludo muy especial para todos, muy complacidos de tener con nosotros a Miklos Lucas, un gran amigo, defensor de la vida, la familia y la libertad desde el Perú, aquí en Colombia. Miklos, bienvenido, qué gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, John Milton, y ahora se invierten los papeles. ¿Sí? Yo te entrevisté en YouTube hace unos 13 años, Sí. y ahora tú me recibes acá en tu casa siempre con mucho cariño, así que gracias por la invitación. Gracias, Miklos. No, muy especial el tenerte con nosotros, sobre todo en un tema que para nosotros es nuestra esencia de vida, es defender la verdad, a través de defender la vida, la familia y la libertad. Y sé que en eso nos identificamos plenamente. Pero yo tengo una pregunta para arrancar. Tú eres un hombre que Dios ha bendecido muchísimo, que eres un hombre exitoso en los temas académicos, se ha recorrido varios países de nuestro continente y de otros continentes, y eres una persona muy versada en temas académicos, enseñas en diferentes universidades, y ahora te estás dando una batalla muy fuerte en esos temas, obviamente de confrontar la mentira del progresismo, en temas tan, digámoslo así, tan de vanguardia para algunos, desconocido para otros, como el transhumanismo. ¿Cómo fue esa decisión para pasar a este escenario y sobre todo un tema tan complejo como el transhumanismo? Bueno, el primer contacto que yo tuve con ese concepto fue en 2016. O sea, no con el transhumanismo, sino con esta definición de cuarta revolución industrial del Foro Económico Mundial, que es supuestamente una plataforma donde se reúnen diversos líderes, no solamente de gobierno, sino también del sector privado, de las artes, las ciencias, premios Nobel. Y la definición de esa revolución, que supuestamente se vende como un proyecto de progreso, era un parafraseo de la definición de transhumanismo. Okay. Es ahí donde yo digo el transhumanismo, con el cual había tenido contacto en 2012, pero no le presté gran atención porque me parecía tan de ciencia ficción. Ya cuando leo esa definición en 2016 de Foro Económico Mundial y cuarta revolución industrial, dije, esto ya no es una cuestión solamente de locos, sino que las organizaciones más poderosas del mundo, las empresas más poderosas del mundo ya abiertamente están estableciendo un compromiso con esto. Así que en ese momento yo dije, cuidado porque se vienen cosas complicadas. Empecé a estudiar el tema, eso derivó en un libro que publiqué en el año 2022, en octubre, en México, que se llama Neoentes, que es lo que voy a presentar acá en Cali, porque es primera vez que estoy acá en Cali. Y fue un hit realmente porque abrió los ojos a mucha gente sobre la conexión principalmente entre la tecnología, ¿no?, la antropología, que es el estudio del ser humano, y la política. Creo que hay un complemento. Antropología y política, efectivamente. Y construye sobre el trabajo que ya habían hecho Agustín Laje y Nicolás Márquez con el libro negro de la nueva izquierda. Cuando ellos habían empezado a hablar de feminismo, de ideología de género, y yo tomo esas ideologías y las elevo a un plano superior y hago una conexión y digo, el aborto, la ideología de género, la agenda trans son pre-transhumanismos, porque el principio es el mismo. Estás tratando de redefinir al ser humano. La diferencia es que ahora, con los, entre comillas, avances tecnológicos como la inteligencia artificial, la edición genética, ya puedes convertir esas autopercepciones en realidad. A medida que esas tecnologías vayan ganando fuerza y sean más sofisticadas, los resultados grotescos que hoy vemos, por ejemplo, de una cirugía de, vamos a decir, reafirmación de género, ¿no? Sí, tremendo. Los resultados ahora son grotescos. Pero con la tecnología estas cosas pueden pulirse y lo que yo digo es cuidado porque se está abriendo la puerta hacia la redefinición y reconfiguración del ser humano, que es lo que estamos viendo. Una reconfiguración que no tiene un fundamento sólido, serio en la ciencia, pero además de eso, que no analiza la repercusión, donde la persona no va a poder negar su esencia, porque hay una información genética, porque hay una proyección a partir de esa genética en la vida misma de la persona. Hay un mensaje que la genética va a estar dándole a esa persona en su mente, en su pensamiento. ¿Cómo hacer para que las personas de hoy entiendan que habrá un presente, obviamente, pero habrá un futuro que estará cobrando por ventanilla este tipo de estrategias que destruyen la identidad de las personas? Bueno, el transhumanismo es en esencia profundamente antihumanista.
Oh, wow. Sí, claro. Porque parte del supuesto de que el ser humano es un ser inferior, poco desarrollado, que gracias a la tecnología va a alcanzar su cenit, su punto más alto. Entonces no se siente contento con el ser humano tal cual es y lo quiere mejorar. El problema es que esa palabra también trae una trampa. No se mejora nada, lo que están haciendo es modificar. Pero hay un tema interesante aquí, John Milton, porque ellos son muy críticos de la fe, son muy críticos de la religión. Sí, claro. Pero cuando ellos dicen vamos a mejorar, están, ¿no?, recurriendo a un acto de fe. Ellos no saben qué clase de resultados van a haber. Nos están diciendo esto va a ser positivo. ¿Y qué pasa si no es positivo? Claro. ¿No? El problema ya ha pasado, ¿no? Ya ha pasado. De jóvenes que le han hecho su cambio de sexo, por ejemplo, y después pasa el tiempo y están en una depresión tremenda porque se dan cuenta que fue un grave error y no tienen reversa. El principio es el mismo. El ejemplo que estás dando es precisamente lo que yo elaboro en mi trabajo. Es cuando tienes una chica de 13, 14 años que se hace una mastectomía porque le dijeron que era hombre o que debía sentirse hombre, tú tienes un pre-transhumanismo. Porque lo que estás haciendo es redefines su identidad. Ya no eres una mujer, eres un hombre. Y la tecnología viene, la cirugía, para reconfigurar ese cuerpo que genéticamente, biológicamente, anatómicamente está estructurado como el de una mujer. Y tú usas esa tecnología para crear una ficción. Esa ficción que esa persona siente en la mente, tratas de replicarla en el campo físico. Pero eso trae consecuencias. Claro. Ciertamente es un tema de identidad severo porque muchas de estas personas no reconcilian su yo ideal con el yo real. Claro. Y terminan cometiendo suicidio. Las tasas de suicidio en estas personas son entre 40 y 60%. Este dato está delicadísimo. Entre el 40 al 60% de suicidio, las personas que afectan su identidad biológica respecto de su sexo. De hecho, entonces tendríamos que decir que no hablamos de modificar, sino de desfigurar. Exactamente, esa es la palabra. Y por eso es que esta aspiración, esta mejora, en realidad es una falsa promesa. Es una falsa promesa de felicidad. Es lo que yo planteaba en algunos ejemplos. El gran problema que tiene el cristianismo hoy es cómo enfrentar la oferta del transhumanismo. Cuando tú ves a los jóvenes, porque los mensajes están dirigidos a niños, adolescentes y jóvenes en ese orden. Los mayores de 35 no importamos, nos vamos a morir. Pero el ataque ideológico está ahí. Por eso es que están atacando escuelas, nidos, colegios, universidades, porque el público objetivo es ese. ¿Y qué están tratando de sembrar? Esta idea de que el ser humano finalmente puede ser una plasticina, una arcilla que puede moldear a voluntad. Sí. Y el problema es que no podemos moldearnos a voluntad. Hay una objetividad material, una objetividad genética y biológica que no puedes cambiar. El punto sería ¿qué pasa si llegamos a modificar esa naturaleza? Modificamos no solamente al ser humano, sino también sus comportamientos y por extensión sus instituciones. Por eso es el ataque a la familia, por eso es el ataque al matrimonio. Todo está conectado. La una te lleva a la otra. Hay un principio, tú hablabas ahorita del tema de la filosofía, la antropología y la política. Es interesante porque en las tres siempre hay una defensa de que para tener un propósito o un destino hay que respetar un origen. ¿Qué has encontrado tú? Porque en tus investigaciones, los análisis, los testimonios que has tenido que ver, seguramente muchos de ellos dolorosos, de la gente que sufre de esto, si la persona desconfigura su origen, finalmente fataliza su destino. Es que el ser humano es una continuidad. Somos lo que somos desde que fuimos concebidos hasta que morimos. El punto es que tú artificialmente reconfiguras. Primero redefines conceptualmente, ahí entra el ataque ideológico, y después reconfiguras materialmente, ahí entra la tecnología, para torcer esa realidad objetiva, esa naturaleza. Y luego con la política lo legalizas. Y con la política lo legalizas. Entonces es una tecnología que se usa para cambiar al ser humano, es decir, un cambio antropológico. Y ese cambio antropológico después debe ser validado, no mediante la evidencia, sino mediante la fuerza de la ley, una ley que es impuesta ante las mayorías y que termina siendo una imposición. Pero es como decir que, yo mañana decreto que la ley de gravedad ya no sirve. Y entonces me voy a un edificio y salto de ese edificio, ese decreto. Me recordarán por idiota. Claro, total. Porque me tiré al vacío, porque yo decreté que esa ley ya no iba a servir.
Los peligros de implementar estas leyes que son liberticidas y son antihumanas es que van a tener una consecuencia enorme no solamente sobre los individuos, sino también sobre los núcleos básicos de la sociedad. Cuando tú redefines roles, ¿no? por estos cambios de sexo, vamos a decir, donde los hombres pasan a ser mujeres y las mujeres pasan a ser hombres, que ya hay casos. Tú ves un ejemplo muy claro cuando esa mujer trans, que es un hombre castrado, trata de dar de lactar a ese niño. Dios mío. Es un hombre biológico, nunca va a dar de lactar. Pero por ahí no va la cosa. La esperanza es a futuro. La apuesta es que en algún momento genéticamente podamos manipular a los seres humanos para que hombres biológicos puedan lactar. Hoy no es una posibilidad, pero mañana quizás sea así. Entonces están normalizando este ser humano despojado de su humanidad. Y el principio es también un principio religioso muy profundo, que el hombre, bajo esta visión, deja de ser creado a imagen y semejanza de Dios. Wow. Y pasa a ser un hombre creado a imagen y semejanza de su autopercepción. Ajá. Y es solamente entonces la transición del Homo sapiens al Homo Deus. Pero es una falsa promesa, porque el hombre Dios... Bueno, hablemos un poquito de eso. Hablemos del Homo sapiens y hablemos de la definición de Homo sapiens para luego llegar al otro concepto. Hablemos un poquito de eso de Homo sapiens. El Homo sapiens es la clasificación taxonómica, ¿no? Carlos Linneo es un científico sueco del siglo XVII que establece estas taxonomías, estas categorías, ¿no? Género, especie, familia. Entonces puedes clasificar las diferentes especies vivas, vegetales, animales, con sus nombres. Entonces, por ejemplo, el lobo es Canis lupus, ¿no? El perro, Canis familiaris. El ser humano es Homo sapiens. Dentro del grupo, ¿no? Homo están también, por ejemplo, los primates, los monos, etc. Ok. Esa es la definición genética, biológica, anatómica, psicológica, fisiológica. Sí. El ser humano, a diferencia de las otras especies animales, es un ser bípedo. Hay otros seres bípedos, pero el único ser bípedo que pudo liberar sus brazos y sus manos para, a partir de estas manos, empezar a transformar la realidad que lo rodeaba, es el ser humano. Y el ser humano, cuando se da cuenta de que puede, con sus manos y su razón, moldear el mundo modificar el mundo que le rodea, pasó inmediatamente de una lógica de supervivencia, que no te persigue el león, el tigre, tú ya no eres presa, a una lógica de creatividad. Y así se convirtió en amo de las otras especies en la Tierra. Pero eso es un dominio terrenal. Ahora, pasas de herramientas como el fuego, las piedras, las armas, a tecnologías como la inteligencia artificial, la edición genética. Y literalmente tú, con la edición genética, por ejemplo, puedes modificar la palabra más grande del universo, que es el código genético, que es un conjunto de vamos a decir, de nucleótidos, citosina, adenina, tiamina y guanina. El ADN es la palabra más compleja, más larga de la humanidad, es el logos. Entra ahí la palabra logos, que también tiene una connotación religiosa. Bueno, el logos del ser humano es el ADN. Si tú genéticamente empiezas a modificar ese logos, todo lo que se derivó de ese logos inicial pasa a jubilarse, pasa a ser destruido. Entonces, conceptos como vida y muerte, a partir de estas ediciones genéticas, tú podrías, por ejemplo, combatir la vejez. En algún momento el transhumanismo apela a la inmortalidad. De hecho, ya hay hay grupos de lobbies en la Organización Mundial de la Salud que están tratando de declarar a la muerte una enfermedad. Wow. Entonces te vas a dar cuenta que ya no es una cosa de loquitos, y que no solamente son grupos de loquitos, sino que esto ya está, hay departamentos transhumanistas en las universidades de Oxford, en Cambridge, en Harvard, en Princeton. Ya la academia está tratando de legalizar estas locuras. Entramos en una situación compleja, porque en sí las herramientas no son las malas, depende qué se hace con las herramientas, ¿no? Así es. Y lo que hemos hablado sobre la batalla entre el bien y el mal. Así es. De cómo se utiliza esto y quién se beneficia después de esto. Esa es una valoración axiológica. La tecnología es moralmente neutra. La tecnología no tiene agencia. La tecnología no dice esto es bueno y esto es malo. La tecnología es un instrumento que el ser humano, de acuerdo al uso que le da, le agrega ese contenido moral.
Si yo uso este lápiz para escribir y crear maravillas poéticas, bueno, fantástico. Pero si yo uso este lapicero para clavarse en el ojo, al ojo, ¿no? En el ojo a alguien, la tecnología no tiene la culpa, la tengo yo, que está activando vamos a decir, esa deliberación moral. El problema no son las tecnologías, sino el uso que se le da. Exacto. Si, por ejemplo, utilizamos edición genética para curar enfermedades, maravilloso. Fantástico. Si usamos la inteligencia artificial para reducir la pérdida de alimentos por exceso de sobreestocamiento, fantástico. Correcto. Pero si lo usamos para quitarle empleo a las personas, para someter a las personas en la toma de decisiones, eso ya no sería bueno. Tremendo. Y ahí es donde viene, digamos, para ir cerrando, Miklos, en tu experiencia, viendo todo lo que está pasando en las diferentes naciones, el tema de cómo está globalizando estas mentiras. ¿Cómo enfrentar la globalización de esas mentiras? ¿Cómo lo has visto? Trabajo de hormiga con iniciativas como esta. Es cómo surgió el cristianismo. Fueron 12 loquitos, ¿no? Sí, señor. Que empezaron, ¿no? Saulo de Tarso empezó a hablar a los gentiles. Sí. Bueno, nosotros también tenemos que hacer lo mismo, poco a poco. Eso es un trabajo de hormiga, así que creo que ese es el camino. Pues adelante, Miklos. Creo que estamos unidos en esos procesos y creo que todos los que nos están viendo también animarles, que ustedes sean también portadores en sus comunidades, con las personas a su alrededor, con su familia, el poder compartir esos contenidos, el poder desarrollar contenidos que nos ayuden a todos poco a poco, grabando hormiguita, a difundir la verdad, porque la verdad nos hace libres. Y seguimos adelante, Miklos. Gracias por estar con nosotros. Gracias, John Milton, y gracias, Cali.